Hola, soy la doctora Valerie Vilches. Me dedico a la cirugía de colon y recto en la Universidad de California en Irvine. Originalmente soy de Venezuela y me entrené de cirugía general en la Cleveland Clinic en Ohio. Y una de las cosas que manejo de manera diaria es la enfermedad inflamatoria intestinal y vengo a compartir un poco las opciones que hay para el manejo quirúrgico tanto de colitis ulcerosa como de enfermedad de Crohn. Es importante recalcar que esto va a ser un poco un abreboca a lo que el manejo quirúrgico significa. Podríamos pasar horas conversando sobre las diferentes opciones en distintos tipos de fenotipos de la enfermedad y el gol es tratar de discutir un poco las indicaciones y las opciones quirúrgicas para la colitis ulcerosa y también discutir y determinar las indicaciones y opciones quirúrgicas para la enfermedad de Crohn, haciendo cierto énfasis en la enfermedad de Crohn del periano, que es bastante común en los pacientes. Vamos a comenzar conversando un poco acerca de la colitis ulcerosa. ¿Cuáles son las indicaciones? Alrededor de un 15 a 20% de los pacientes con colitis ulcerosa van a necesitar cirugía en algún momento dado. El 10% de ellos ocurre durante el primer año de diagnóstico. Y existen dos vertientes de por qué tenemos que operar. Uno es aquellos pacientes que pueden llegar a una cirugía de manera electiva, que es el gol en realidad de que todos los pacientes puedan hacerlo, o los pacientes que realmente tienen algún tipo de complicación y necesitan una cirugía emergente. En el caso de los pacientes que necesitan una cirugía electiva, generalmente lo hacemos porque la enfermedad es refractaria al tratamiento médico, es decir, el paciente ha estado con medicamentos para el control de la enfermedad y los medicamentos ya no están haciendo el mayor efecto y los síntomas han empeorado. Algunos pacientes tienen efectos adversos a los medicamentos, algunas complicaciones, que las voy a nombrar también dentro de la parte de la cirugía emergente, cuando hay evidencia de cáncer o displasia y cuando, sobre todo en pacientes pediátricos, hay manifestaciones extraintestinales. Cuando hablamos de la cirugía emergente, hablamos de prácticamente cierta cantidad de distintas presentaciones. Uno podría ser colitis fulminante, el megacolon o el megacolon tóxico, cuando el colon ya deja de tener las ciertas características de la pared y no tiene la distensibilidad que tenía anteriormente, cuando existe alguna perforación, obstrucción o hemorragia, que son las complicaciones más comunes. Estos son los pacientes que generalmente necesitan una cirugía emergente. Hablando de la colitis ulcerosa refractaria al tratamiento médico, yo siempre estoy a la par con los gastroenterólogos que trabajan conmigo acerca de cuándo tiene que venir el paciente a ver al cirujano. La evaluación de un equipo multidisciplinario es clave en el tratamiento tanto de colitis ulcerosa como de la enfermedad de Crohn. El cirujano debería ser consultado en un estadio temprano de la enfermedad para poder optimizar el tratamiento cuando el paciente está hospitalizado o cuando el paciente está escalando el tratamiento médico de manera ambulatoria. La decisión siempre tiene que ser compartida. Es una decisión que el paciente tiene que también tomar parte de la discusión y yo siempre trato de considerar las preferencias del paciente, cuál es el tipo de medicamento al cual el paciente ha estado expuesto anteriormente, cuáles son los factores de riesgo para una cirugía y incluyendo a qué edad fue diagnosticada la enfermedad, especialmente cuando los pacientes son diagnosticados en temprana edad, menos de 40 años. ¿Cuál es la extensión de la inflamación? ¿Es una parte del colon? ¿Es todo el colon? ¿Existe o no componente del recto? La severidad de la enfermedad desde el punto de vista endoscópico y de sintomatología. Hay un sangrado espontáneo, ulceraciones, hay pérdida de peso, la necesidad de hospitalización, si hay o no elevación de los marcadores inflamatorios y, muy importante, cuál es el nivel nutricional del paciente. Una de las cosas que tomamos como adjunto es evaluar cuál es el grado de albúmina, cuál es el nivel de albúmina y el grado de hipoalbuminemia en estos pacientes, que no es poco común, que puedan tener un nivel nutricional no apropiado o que necesiten optimizar antes de una cirugía. Los pacientes con enfermedad aguda pueden ser tratados inicialmente con corticosteroides, algunas veces agregar son inmunomoduladores, como terapia de rescate, pero la colectomía
está indicado cuando los síntomas empeoran o en el caso del fracaso del tratamiento médico, y siempre es importante que el cirujano sea consultado con antelación antes de que las cosas lleguen a un estado de complicación o emergente. Cuando hablamos de las opciones quirúrgicas, la colectomía total abdominal es la tipo de operación que se realiza más comúnmente en los pacientes que no están optimizados, es decir, cuando un paciente viene por una emergencia, por una complicación, cuando el nivel nutricional no es el más adecuado o cuando han tenido una exposición a una cierta cantidad mayor de 20 miligramos al día de esteroides, es considerado que estos pacientes pueden tener más problemas si intentamos hacer una restauración del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, la recomendación es hacer esta cirugía, es decir, quitar todo el colon o remover todo el colon como puente a una cirugía reconstructiva al final. Es importante mantener un concepto desde el punto de vista quirúrgico de qué hacemos con el remanente del recto al momento de que sacamos o resecamos el colon. Y una de las complicaciones que anteriormente veíamos era que podía haber una dehiscencia o una abertura de ese componente del recto en la interior del abdomen. Muchas veces podríamos tratar de manejar esto descomprimiendo el recto a través del ano o creando una fístula mucocutánea del recto o implantando el recto en el tejido subcutáneo. Eso es a preferencia del cirujano. Una vez pasado esa parte aguda, el cuadro agudo o emergente y el colon ha sido removido, la pregunta es cómo podemos restaurar el tracto gastrointestinal. Y existen dos vías mayores cuando las personas tenemos que resecar el colon y o el recto. Por colitis ulcerosa existen dos vías que nosotros tomamos en cuenta. Uno es restaurar el resto del sistema gastrointestinal creando una bolsa del ilio conectado al ano, lo que llamamos el IPAA, que es una conexión del ano o anastomosis del ano con una bolsa del ilio o creando una iliostomía permanente. Y la proctocolectomía, es decir, sacar tanto el colon, el recto y crear una bolsa del ilio puede ser formado en diferentes etapas dependiendo de la condición del paciente y de las características base del paciente, es decir, las características nutricionales, los factores que habíamos nombrado anteriormente, incluyendo también la presencia o no de esteroides a grandes dosis. En una fase aguda, normalmente nosotros hacemos el completo de la información en 3 etapas. Uno sería sacar el colon con una colectomía total, con una ileostomía temporal. Luego, en una segunda etapa, comenzar a sacar el recto, crear la bolsa ilial, conectarla con el ano y crear una ileostomía temporal que luego se cierra en una tercera operación. En pacientes más selectivos, podríamos pensar en una manera electiva, además, hacer el mismo compuesto de la colectomía más la resección del recto o proctocolectomía con el pouch, una ileostomía en 2 etapas para luego cerrar la ileostomía, y muy, 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 muy selectivo unos pacientes que sean aptos para. Algunos cirujanos ofrecen una etapa única donde sacamos el colon, el recto y hacemos el pouch o la bolsa ilial sin hacer una ileostomía temporal. Cuando hablamos de la bolsa ilial, el IPAA es la operación más común para restaurar el tracto gastrointestinal luego de que sacamos el colon y el recto. La morbilidad todavía es alrededor de un 25 a 30%, dependiendo de la literatura donde lo leas, y la mortalidad es bastante baja, en menos del 1%, con una buena calidad de vida cuando hemos estudiado la calidad de vida de los pacientes. Existen ciertos criterios que hacen que el paciente pueda ser un buen candidato para esto. Pacientes que no sean obesos o que tengan un índice de masa corporal menor a 30, dependiendo de la continencia de base. Pacientes que no tengan incontinencia de base van a tener una mejor función. Y realmente
La edad es para mí un criterio relativo porque yo considero mucho es cómo está la función de base del paciente y si el paciente tiene urgencia de base o incontinencia de base. Existen diferentes configuraciones de la bolsa, lo más común es lo que nosotros llamamos la bolsa en forma de J, donde creamos una bolsa con las dos asas del ilio que hacen una anastomosis en conjunto. Existen algunas cosas que tenemos que discutir, y yo siempre discuto con los pacientes en el momento en el que estamos pensando en que podríamos crear una bolsa iliaca. Conversamos sobre la fertilidad, conversamos sobre los resultados en cuanto a los efectos en la sexualidad y la función urinaria, y realmente el embarazo en cuanto a fertilidad no está asociado con un aumento de la rata de complicaciones materno-fetales o necesidad de cesárea cuando la persona tiene una bolsa ilial, pero a largo plazo el parto vaginal puede comprometer la función de la bolsa iliar. Entonces, es importante que en estos casos la discusión sea no solamente con el cirujano o con el médico gastroenterólogo de base, pero también con el ginecostetra, sobre todo en aquellos pacientes que están en edad fértil. Desde el punto de vista de los efectos de la sexualidad, la literatura reciente indica que no hay efectos significantes en el deseo sexual, la habilidad para llegar al orgasmo o la satisfacción sexual. En hombres que tienen enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener mayor riesgo de disfunción eréctil, pero no se ha demostrado una disminución de la función sexual luego de la bolsa iliar ha sido creada. Y en mujeres se ha descrito algún aumento de la resequedad vaginal y dolor durante el sexo, pero la calidad de vida mejora al año después de que la bolsa ha sido creada. La función urinaria en generalidades no es afectada de manera significativa en el postoperatorio inmediato, aunque se ha reportado algún cierto aumento de la frecuencia y de la urgencia urinaria, así como la incontinencia, sobre todo en mujeres. Existen ciertas cosas que los pacientes con una bolsa ilial también tienen que recordar. Uno, existen ciertos riesgos de complicaciones. Una de las cosas más comunes es que puede haber una inflamación de la bolsa ilial, lo que llamamos una pouchitis. Y esto está caracterizado por ciertos síntomas, incluyendo diarrea, tenesmo, dolor pélvico, fiebre, sangrado. Hasta 40% de los pacientes pueden presentar síntomas. Lo más común es pacientes que han estado expuestos a inmunomoduladores anti-TNF, aquellos que han tenido colitis indeterminada en su diagnóstico inicial, a pacientes que tienen concomitantemente con la angitis esclerosis primaria. El tratamiento inicialmente es médico con antibióticos y inmunomoduladores. Tenemos que siempre considerar que el diagnóstico podría ser que hay una diferenciación acá y que el paciente esté presentando síntomas similares a enfermedad de Crohn y no colitis ulcerosa en casos refractarios a los antibióticos. Y siempre en la forma más multidisciplinaria de tratar al paciente tenemos que considerar si esto ha sido refractario o los síntomas no mejoran con el tratamiento médico. Existe la posibilidad de que tengamos que hacer una ileostomía o una diversión fecal para poder tratar o hacer como puente al tratamiento médico, o hasta aquellas personas que no mejoran hacer una revisión de la bolsa. Siempre existe un riesgo de cáncer de displasia en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que es más alto que un paciente que no tenga ningún tipo de enfermedad de base. Y después de la creación de la bolsa ilial, siempre tenemos que pensar en hacer un screening o seguir chequeando de manera endoscópica esa área. Normalmente la primera evaluación endoscópica se realiza el año después de la creación de la bolsa ilial y luego de 3 a 5 años, dependiendo de cuáles son los resultados de la primera endoscopia. El goal es detectar de manera temprana si hay algunos cambios de displasia en la zona transicional. Otras opciones quirúrgicas es, como nombré anteriormente, sacar el colon y el recto, una proctocolectomía total con una ileostomía permanente, tiene una calidad de vida similar a la bolsa ilial, es una consideración en pacientes que tengan incontinencia fecal, que no tengan acceso a baños de manera adecuada, que tengan enfermedad alrededor del ano o el recto o del periano, que tengan ciertas barreras para el seguimiento o de seguir en contacto con su médico gastroenterólogo, o que la reserva fisiológica esté limitada secundaria a algunos tipos de comorbilidades que puedan comprometer la función de la bolsa ilial, o que simplemente de manera mecánica no podamos
por la anatomía del paciente, lograr conectar el ilion con el ano. Otro tipo de consideraciones son la ileostomía continente, que se realizaba anteriormente con mayor preferencia, pero ha sido genera cierta alta tasa de disfunción y necesidad de reoperación, y no todas las instituciones ofrecen en este momento. Cuando las personas tienen algún fallo de la bolsa ileal inicialmente, siempre podrían ser considerados por una revisión, una reoperación, pero realmente siempre hay que tener o establecer unas expectativas realísticas con el paciente. Cuando hacemos revisiones de la bolsa ileal, siempre hay mayor riesgo de sepsis pélvica, de fallo de una bolsa ileal de manera secundaria o incremento de la frecuencia o urgencia fecal, es decir, la función puede que no sea la misma. En pacientes que no tengan enfermedad en el recto al momento del diagnóstico o durante el tratamiento, pueden considerar como opción conectar el ilion con el recto una vez que el colon ha sido resecado. Siempre existe un riesgo de enfermedad o inflamación del recto o proctitis, que hasta los 20 años podría ser del 40%, y el riesgo de cáncer, que podría ser, dependiendo de la literatura, hasta el 10% en 25 años. Y no, hay ciertos pacientes que inicialmente tuvieron una resección del colon, luego una conexión del ilion con el recto, que más adelante pueden tener una creación de la bolsa ileal con una retención de la bolsa ileal similar a aquellos pacientes que lo tuvieron como una operación primaria. Voy a pasar un poco a la página y conversar sobre el manejo quirúrgico en la enfermedad de Crohn. Y la cirugía de enfermedad de Crohn, creo que es muy importante que conversemos sobre cuáles son los goles. Está dirigida a tratar los síntomas y es un tratamiento adjunto a la terapia médica máxima. El concepto clave que siempre es importante mantener cuando estamos tratando la enfermedad de Crohn es preservar la mayor cantidad del intestino en la manera más adecuada, porque son pacientes que pueden necesitar múltiples operaciones en el transcurso de la vida. Hay que considerar que los pacientes están llegando al quirófano con enfermedad más avanzada, con mayor exposición a medicamentos inmunomoduladores que generen que la operación como tal sea un poco más complicada. Siempre en enfermedad de Crohn, así como en colitis ulcerosa, el paciente debe ser evaluado de manera multidisciplinaria con su gastroenterólogo, con su médico primario y con el cirujano, como lo comenté anteriormente, por la complejidad de la enfermedad, sobre todo cuando la enfermedad ha sido refractaria a distintos tipos de medicamentos. Antes de agotar todas las opciones de terapia médica, es importante que consultemos con el cirujano. Yo preferiría muchas veces conversar con mis pacientes sobre los riesgos y beneficios de los tipos de operaciones que se pueden ofertar antes de continuar los medicamentos o aumentar la terapia médica, para poder discutir cuáles son las opciones de manera lectiva y si hay necesidad o no de optimizar al paciente, sobre todo desde el punto de vista nutricional, antes de llevarlo al quirófano. ¿Cuáles son las indicaciones para cirugía? Cuando se ha tomado la decisión entre el paciente y el equipo multidisciplinario que está tratando al paciente de proceder con la cirugía, es importante planear la operación para optimizar al paciente y obtener los mejores resultados quirúrgicos. La indicación principal, así como en colitis ulcerosa, es que la enfermedad ha sido refractaria al tratamiento médico, pero también podemos tratar a los pacientes de manera quirúrgica cuando existen ciertas complicaciones como obstrucción intestinal, fístulas, abscesos, sangrado, perforación, que son los más comunes. La selección del paciente es clave, así como los hallazgos intraoperatorios. Y normalmente yo hablo con los pacientes de las distintas opciones que pueden ocurrir en el transcurso del momento en el que yo entro al abdomen y estoy tratando o estoy viendo cuáles son mis hallazgos. La cirugía inicial debe ser enfocada en preservar el intestino, como nombré anteriormente, medir y describir el remanente del intestino, maximizar la utilización de técnicas mínimamente invasivas, laparoscópico, robótico, y preparar para posibles operaciones a mediano y largo plazo. Todo esto con el gol de tratar de mejorar los síntomas del paciente y ofertar la mejor opción quirúrgica en el momento, dependiendo de las condiciones. La cirugía laparoscópica mínimamente invasiva es ideal para los pacientes con enfermedad de Crohn.
Y los resultados, tanto de estudios randomizados como no randomizados, han demostrado que la cirugía mínimamente invasiva es segura, disminuye la morbilidad y mortalidad de los pacientes cuando es comparada con la cirugía abierta. Disminuye la estadía en el hospital, el tiempo de restauración de la función del intestino es menor, disminuye los costos, disminuye las complicaciones postoperatorias y disminuye los riesgos de obstrucción del intestino delgado, sobre todo cuando estamos tratando enfermedad enfocada o isolada en el intestino delgado o en el ilio-colon. Siempre hay desafíos, obviamente, en el transcurso de los pacientes que tengan enfermedad refractaria o con complicaciones que pueden generar que la operación no pueda ser realizada de manera mínimamente invasiva. Entre estos, los más comunes es que la inflamación del mesenterio sea muy grave, que haya una presencia de fístula o abscesos o algún tipo de conexión entre distintos órganos que pueden generar que la disección, proceder con una cirugía de manera mínimamente invasiva no sea lo más seguro para el paciente. Cuando consideramos todos los fenotipos, cómo se puede presentar la enfermedad de Crohn's, uno de los más comunes es el fenotipo inflamatorio, que puede generar por la naturaleza de la inflamación y cómo se genera la, la desinflamación de esa área que generen estenosis en el lumen del intestino. La naturaleza de la estenosis y la cantidad del remanente del intestino son los factores claves que yo tomo en consideración para determinar qué tipo de cirugía es la correcta para el paciente y si existe una indicación para plastia de esa estenosis o si necesita ser resecado esa porción del intestino. La plastia no es adecuada, no es la mejor opción cuando hay casos de perforación, absceso o inflamación extensiva y esos pacientes generalmente necesitan resecar parte del intestino delgado con una reconexión al mismo momento y tal vez con una ileostomía temporal dependiendo de las condiciones en generalidades del paciente. Muchas técnicas han sido descritas desde el punto de vista de plastia dependiendo de la longitud de la estenosis, el diámetro del intestino delgado y la presencia o no de enfermedad multifocal o en distintos focos del intestino delgado. Siempre que estamos enfrentamos como cirujanos una estenosis del intestino delgado, es importante que tomemos biopsias para patología para descartar que no exista una presencia de displasia o cáncer en esa área. Dependiendo de dónde esté distribuida la inflamación en enfermedad de Crohn, podemos ofertar distintos tipos o discutir distintos tipos de cirugía. Si es una colitis segmental, es decir, que la parte del colon es lo que está afectado sin la presencia de cáncer o displasia, podríamos pensar si la resección de esa área y anastomosis o conectar de manera primaria el área afectada es una opción. Siempre hay que considerar repetir la evaluación endoscópica al momento de la operación o antes de la operación para estar seguros de que no estamos tratando otras áreas del colon no estén inflamadas y las estemos dejando atrás. El tiempo para resumir la terapia médica postoperatoria no está estandarizado, pero los inmunomoduladores podrían resumirse alrededor de las siguientes 2 a 4 semanas después de la cirugía. La colitis, como nombré anteriormente, que no afecta el recto, podríamos pensar la opción de una colectomía subtotal con una anastomosis del hilio del recto, versus considerar sacar también el recto con una proctocolectomía. La bolsa ileal, como mencioné anteriormente, en el transcurso de la enfermedad de Crohn es solamente considerada en pacientes que son especialmente seleccionados. La disfunción de la bolsa a largo plazo es mayor que la colitis ulcerosa y esto per se podría ser una conversación de largo rato y realmente es pacientes que sean muy bien seleccionados. No se ofrece la bolsa ileal de manera constante para pacientes en la enfermedad de Crohn, diferente a la colitis ulcerosa. Pacientes con enfermedad en el recto, inflamación del recto, siempre hay que pensar en cuál es la opción. Uno podría ser divertir de manera proximal con una ileostomía y tratar de mejorar o optimizar el tratamiento médico antes de pensar en que sacar el recto con una prostatectomía. Cuando hablamos de enfermedad de Crohn, es importante también, como he nombrado anteriormente, pensar en ciertas características que pueden generar, por ejemplo, cuando la inflamación ocurre en toda la pared del intestino o transmural y ocurre de manera persistente, puede resultar en la formación de fístulas entre las asas del el intestino delgado con otros órganos como la vejiga, la pared abdominal o la vagina en las mujeres o otro órgano del abdomen.
Históricamente, las fístulas intraabdominales eran tratadas con nutrición parenteral, diversión fecal a través de una ileostomía y ocasionalmente con resección de esa área. La terapia con los inmunomoduladores en los últimos años ha cambiado el paradigma de cómo tratar, que son bastante eficaces de manera de tratar las fístulas médicamente, sobre todo aquellas fístulas que son conexiones con la pared abdominal y las fístulas en el periano. Ahora, la cirugía es una terapia adyuvante y el tipo de cirugía depende muchas veces de la posición anatómica o la localización de la fístula y el grado de sepsis que esté asociado a la fístula en el momento en el que el paciente sea evaluado. Una de las características de los fenotipos principales que quiero discutir antes de cerrar con esta presentación es la fístula en ano. Es bastante común, puede presentarse alrededor de un 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn's y el riesgo de vida es hasta el 40%. La fístula puede ser del recto alrededor de la piel del ano o involucrar la vagina en las mujeres o el complejo del esfínter del ano o el perineo o el área del escroto en los hombres también. El tratamiento definitivo es sumamente complicado y creo que son de estos pacientes que realmente crean una conexión muy fuerte con los gastroenterólogos y con sus cirujanos, porque pueden requerir no solamente uno o dos, sino múltiples procedimientos antes de poder reparar de manera definitiva o controlar de manera definitiva la fístula. Primera tarea es controlar cualquier tipo de infección activa o sepsis en esa área. Si hay un absceso, drenarlo. Los inmunomoduladores pueden curar alrededor del 50% de las fístulas en los primeros 12 meses y a veces nosotros como cirujanos utilizamos el cordón o el Citon, lo llamamos, es prácticamente un asa que pasamos a través del tracto de la fístula para promover el control de la infección mientras se optimiza la terapia médica. En los casos de enfermedad de Crohn's avanzada, dependiendo del grado de continencia, la localización de la fístula podrían ser permanentes o temporales. Siempre hay que considerar la diversión fecal proximal como adjunto a la terapia médica en casos refractarios. Hay que discutir si existe la necesidad de sacar el recto o hacer una prostatectomía. En muchos estudios ahora mucho más nuevos, la terapia mesenquimal con células mesenquimales han sido estudiadas como terapia con mejoría clínica y radiográfica en algunos pacientes y son uno de los estudios que se está tratando de llevar para tratar la enfermedad refractoria del periano. Con esta información quisiera finalizar. Lo más importante para los pacientes es atender, escuchar a los médicos gastroenterólogos y los médicos primarios y tratar de obtener una consulta con el cirujano cuando tienen enfermedad refractoria de manera más temprana que tarde para poder generar de una manera consciente y de una manera más simple las opciones y discutir cuáles son los siguientes pasos antes de que las complicaciones sean mayores. Muchas gracias por su atención.